Comienza así Economía sin Corbata. Muy buenas noches, bienvenidos Agustín Datelli, Tomás Luquín. Me acomodé un poquito, ¿no? Me agarró el viento de frente. ¿Cómo le va, José Natanzón? Me acerco a recibir a nuestro invitado con una estrechación de manos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido, Manuel. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El viceministro de Economía. Vamos a hablar hoy en Economía sin Corbata justamente de lo que está pasando en China, de lo que pasa también en Rusia. Esta crisis financiera. Pregunto, y antes de darle pie a nuestro invitado, a nuestros columnistas, ¿sabíamos que esto estaba por pasar? ¿Nos lo veíamos venir? ¿Por lo menos se lo veían venir ustedes los especialistas? Mira, la realidad es que el mundo viene atravesando hace rato, desde la crisis del año 2008 en Estados Unidos, una situación muy compleja que algunos intentaban minimizar, pero que estaba presente. Lo que ocurrió ahora el último tiempo es que se aceleró a partir sobre todo de algunas cuestiones en China, movimientos bursátiles muy marcados, caídas, la devaluación de la moneda china, el yuan, la semana pasada casi 5% en 3 jornadas. Eso aceleró un poco las cosas, desató esta cuestión que ahora vamos a charlar un poco de una posible guerra de monedas que vamos a explicar qué es. Y nos vamos a meter ahora de inmediato en el plano internacional, pero primero, Manuel, te pregunto, después lo vamos a profundizar, pero el Estado argentino, ¿está preparado para esto? Sí, la verdad que está preparado y activo, digamos. Nosotros, la situación mundial es un monitoreo que hacemos permanentemente y lo que intentamos es básicamente reaccionar ante factores que realmente pueden afectar la economía argentina, porque hay cosas que pasan en el mundo que nos pueden pegar directamente, otras que nos pegan menos y otras que ni siquiera nos afectan. En particular, cuando hay un movimiento financiero en China, como el que estamos viendo en estos últimos días, la verdad que la bolsa argentina reacciona, pero eso no se contagia a la economía real. Después, cuando, por ejemplo, sí, el comercio mundial se resiente, nuestras exportaciones sufren. Digamos que hay que ver también por dónde se manifiesta la crisis para saber si hay que reaccionar o no. Pero sí, cuando tenemos que reaccionar, reaccionamos con medidas para compensar esos efectos negativos. Vamos a ir metiéndonos entonces en el programa punto a punto con esto. Nos gustaría empezar con el panorama internacional, José. Efectivamente, Pablo, sabes que siempre decimos cuando hacemos estas intervenciones acá que Argentina no flota en el vacío, sino que está inserta en un mundo que tiene tensiones, conflictos, momentos mejores, momentos peores. Estamos en un momento complicado del mundo desde hace un tiempo. Una crisis, decía bien Tomás recién, que empezó en Estados Unidos en el 2008, tuvo un segundo capítulo en Europa. Durante estos últimos años de crisis en el primer mundo, una particularidad, ¿no?, de la última crisis, que en general estamos acostumbrados a que las crisis económicas de los 80 y de los 90 empezaban en el sudeste de Asia, en México, en Rusia, en Argentina en el 2001. No estábamos acostumbrados a una crisis cuyo epicentro se situaba en el primer mundo. Bueno, la crisis actual empezó por ahí y durante estos años, yo decía, las economías en desarrollo, sobre todo China, India, Brasil, las grandes economías en desarrollo, operaron como, bueno, las locomotoras del mundo en el momento en el cual el mundo desarrollado, el primer mundo, estaba estancado. Bueno, lo que estamos empezando a ver ahora en el último tiempo es una situación más complicada también en estas economías. Vamos, si te parece, a hablar primero de China, que es la primera o la segunda economía del mundo, según como uno la mire, y que está afectada por diferentes motivos. Vamos a ver ahí, mira el crecimiento de China, como China era un país que crecía al 14, al 8, al 10, al 12% y está creciendo en los últimos años más o menos alrededor del 7%. Es decir, sigue creciendo mucho China, pero el crecimiento se desaceleró de una manera bastante significativa. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque los dos grandes mercados de exportación de los productos chinos, Europa y Estados Unidos, están estancados y le compran menos, digamos, una cuestión bastante básica. También, creo yo, hay un tema político que está atrás de todo esto, que es lo que algunos analistas chinos cuidadosamente empiezan a llamar el agotamiento del modelo de crecimiento hacia afuera de China. China venía creciendo muy dinamizada por las exportaciones, con un mercado interno que venía creciendo, pero que todavía no era un mercado interno a la altura de los grandes mercados internos del primer mundo, y que está entrando en crisis. Ahora, es difícil también tener un mercado interno cuando el eje del modelo son los salarios bajos, digamos, ¿no? Porque China tiene una productividad fenomenal en base a salarios muy bajos y en base también a algunas monedas, algunas medidas. Vos sabés que en China hay un pasaporte interno. Vos naciste en el campo, no podés trabajar en ciertas ciudades, se llama OUCU. Es un pasaporte interno que le impide a los chinos que nacieron en el interior, en las zonas más pobres, por ejemplo, ir a trabajar a Shanghái o
o alguna otra ciudad china. De hecho van y muchas veces trabajan como ilegales, lo cual ayuda a mantener depreciados los salarios. Bueno, este modelo está, me parece a mí, y lo dicen algunos analistas especialistas en el tema chino, empezando a entrar en crisis. Y lo que hay detrás de esto es una cuestión política muy básica y también muy difícil de estimar hacia dónde puede llegar, que es cómo hacer para sostener un país que se ha hecho capitalista en los últimos 20 años, desde que se inició la apertura tras la muerte de Mao, con la centralización política. Es decir, lo que implica el capitalismo en términos de acceso al consumo, mercado, información, desigualdad. En China, lo hablábamos recién, está lleno de multimillonarios, se venden Ferraris, etcétera. Bueno, ¿cómo se sostiene eso con un modelo de socialismo centralizado, políticamente centralizado? Digamos, ya hay muchas huelgas en China, hay tensiones sociales. Bueno, ese es un costado. El otro país que también había venido creciendo muy fuertemente y que también está en problemas es Rusia. Los problemas de Rusia son diferentes, digamos, tienen que ver básicamente con el precio del petróleo. Ahí vemos, mira, lo que crecía, las barritas son el crecimiento de Rusia y la línea negra es el precio del barril de petróleo. Fíjate cómo está obviamente muy atado Rusia a la evolución del precio del petróleo. El precio del petróleo bajó promedio a la mitad en los últimos tiempos. Rusia está enfrentando situaciones graves. Vamos a usar una expresión siempre acá que estamos en minoría contra los economistas. Los economistas dicen, lo dicen así, dicen, el petróleo explica, uno diría, el petróleo explica la mitad de los ingresos de Rusia y algo así como 2/3 de sus exportaciones. Rusia es muy dependiente de los ingresos del petróleo, el petróleo está valiendo menos por una larga serie de motivos, ya lo analizamos acá, el shale en Estados Unidos y otras cosas, y entonces está en problemas. También hay otra cuestión geopolítica rusa, que es que Rusia está en este momento en un conflicto grave con Europa Occidental a raíz de la crisis de Ucrania, y está sufriendo sanciones muy graves sobre su economía, para una economía como la rusa, que es muy dependiente del ingreso permanente de capitales, digamos, ¿no? Del ingreso de capitales de afuera. El rublo se devaluó muy fuertemente en los últimos tiempos, y Rusia no solo está estancada, sino que está en decrecimiento, y se estima que este año el PBI va a caer entre 2, 3, hasta 4%, dicen en Rusia. ¿Compartís vos, perdón, José, compartís vos, Emanuel, esta mirada general de José? ¿Tenés algo para...? Sí, yo, a ver, lo que veo es que en realidad estamos en otra fase de una crisis que empezó en 2008. Me parece que eso es importante porque si vos te fijás, los analistas que decían cuando se cayó Lehman Brothers allá por septiembre de 2008, decían, bueno, no hay problemas, es una crisis financiera del mercado inmobiliario estadounidense, como que estaba encapsulado y no iba a afectar al resto de la economía, ni siquiera de Estados Unidos. Después de eso fue de toda la economía norteamericana. Después de eso fue una crisis financiera de Europa, o sea que se contagió a Europa. Decían, bueno, es solo financiera y en Europa. Después fue económica, como recién decían, Europa está creciendo menos, Estados Unidos está creciendo menos. Y ahora, en esta tercera fase, lo que estamos viendo es que le está pegando muy fuerte a los que eran la locomotora de crecimiento, que eran los países emergentes, los BRICS, que pasaron de ser la nueva esperanza mundial en materia económica. Hoy Rusia, Sudáfrica, China, están muy afectados por movimientos tanto financieros como reales. Me parece que lo importante es destacar que allá por el año 2012, después de que el mundo, lo peor de la crisis fue en 2009, y todos los países al unísono en 2010 y en 2011 hicieron fuertes políticas expansivas para salir de la crisis, aumentaron mucho el gasto público. Cerca de 2012, cerca de finales de 2012, el FMI empezó a decir, bueno, listo, ya pasó la crisis, retiremos los estímulos porque esto ya está. Y empezó a ver entre 2013 y 2014 un mundo que no terminaba de crecer, pero tampoco terminaba de estar en crisis, entonces empezó a instalar un diagnóstico de que ya pasó la crisis. Finales de 2014, con la devaluación de Rusia, con devaluaciones de Brasil y durante todo este año 2015 con las caídas de la bolsa de China, lo que nos damos cuenta es que esa crisis no terminó. Y que estamos lejos de estar en una situación sólida como para que el mundo en su conjunto decida retirar esos estímulos. Me parece que eso es lo que hay que estar muy atentos porque si no, pensamos que la crisis tiene otra naturaleza y lo que nosotros vemos es que esos desequilibrios financieros que nos llevaron a la peor crisis en la historia en ese año 2009, desde el 30 para acá sin dudas, hoy están todavía presentes y están afectando a cada vez más países. En ese sentido me parece interesante, José, lo que tenés vos ahora por delante, que es explicarnos un poco cómo está el Producto Bruto Interno a nivel mundial, que está estrictamente vinculado a lo que dice. Efectivamente, podemos ver cuánto viene creciendo el mundo en los últimos años, en la última placa, y lo que está creciendo ahora. Fíjate cómo, ahí está, se ve claramente, digamos, el 2005, el mundo crecía a un promedio, 4 o 5%, cae muy fuertemente con la crisis en Estados Unidos, se recupera, se logra recuperarse, pero después empieza a caer a partir de la crisis en Europa y llega a un promedio de crecimiento de 2% estimado para este año, creo que la fuente es el FMI. Ahí vemos que es
un mundo que está creciendo menos. Tuvimos, yo siempre lo digo acá, en América Latina tuvimos años muy buenos entre 2002, 2003 y 2008. Todos los países de América Latina, incluso Haití, Nicaragua, países pobrísimos que no crecen nunca, que en general les va pésimo, lograban altas tasas de crecimiento. Bueno, ese mundo ya se acabó. La CEPAL habla del fin de la etapa de crecimiento fácil. Viene ahora una etapa de crecimiento difícil en América Latina. Seguramente después... Vamos a meternos de lleno entonces qué es lo que pasa en China. Tomás, ¿cuáles son los números de hoy? Vuelta a China. Sí. China desde mediados de junio, las acciones en el mercado, en las principales plazas bursátiles de China, en Shanghái principalmente, empezaron a caer muy fuerte. Acumularon una caída desde ese momento hasta hoy del 40% y que esta semana tuvo caídas el lunes y martes del precio de las acciones del índice principal de Shanghái, de 8% el lunes, 7%, y ayer el Banco Central de China, el gobierno chino, tomó una serie de medidas para inyectar liquidez en el mercado, o sea, poner más fondos disponibles para reactivar la economía que, como bien decía José y el viceministro, se encuentra desacelerada, digamos, se encuentra creciendo mucho menos de lo que está y además de esos problemas de crecimiento, experimenta problemas financieros. Tomaron esta decisión y la bolsa hoy, que ya debe estar abriendo de vuelta porque estamos con 12 horas de diferencia tenemos con China. Imagen para ver, ¿no? Tenemos un cuadro para analizar esto. A ver si lo podemos ver. Ahí tenemos. Bien. Entonces, lo que tenemos es que no es primero, esto lo que muestra el cuadro es que no es la primera vez que cae la bolsa en Shanghái, en China. Entonces, que hay que estar preocupado, pero en 2008, durante el estallido de la crisis internacional, también se desplomó la bolsa china junto con todas las bolsas y después volvió a recuperar, se mantuvo un comportamiento tranquilo hasta que creció muchísimo. Si uno mide el último año, creció 150% el precio de las acciones en las bolsas chinas. Y empezó a caer de vuelta. ¿Y esto era especulación o estaba acompañado o le pregunto quizás al viceministro? ¿Esto es especulación en la bolsa de China o efectivamente estaba acompañado por un crecimiento de la industria? Mira, lo cierto es que con China hay que hacer una diferencia porque las tasas de crecimiento a las que nos tienen acostumbrados son muy altas, pero es cierto que la tasa de crecimiento este año va a ser la menor en los últimos 25 años. O sea que para el estándar chino, que es muy alto, la verdad que la economía está creciendo muy poco. Y por otro lado, los movimientos en el mercado financiero, no solo cuando uno mira el periodo largo, digamos 12 meses, porque la verdad que en los mercados financieros 12 meses es mucho tiempo, está viendo caídas del orden del 30 o del 40%, sino que al mismo tiempo está viendo en el día caídas que van del 8, 5, 6%. Digo, y para que se entienda, una caída en la bolsa del 8% significa que ese día todas las empresas de China valen 8% menos. O sea, porque uno a veces no tiene idea de, bueno, pero ¿qué significa concretamente? Es como que yo te diga, hoy a vos no te pasó nada, pero sos 8% más pobre, claro. Digamos. Entonces, eso también da una perspectiva de inversión muy complicada. Para el FMI, este año el mundo va a tener el mismo crecimiento que en el menor crecimiento, perdón, desde la crisis del 2009. Y tenemos, cuando uno mira la crisis de 2009 en el mundo, hasta hoy, significó que destruimos 60 millones de puestos de trabajo en todo el mundo en su conjunto. Y las perspectivas, cuando uno mira estas velocidades de crecimiento, es que no vamos a volver a la situación previa, sino hasta 2018-2019. O sea que al margen de que uno pueda decir la crisis ya pasó o no es tan grave o es solo financiera, cuando uno ve los efectos reales concretos, no vamos a estar como en 2008, que era una situación de un mundo que crecía, de emergentes que crecían, de la región que crecía mucho. En el mundo en su conjunto en materia de empleo vamos a tardar incluso hasta 2019 para volver al punto de partida, con lo cual la verdad que si es especulación o si son factores reales, lo concreto es que los efectos están. Y hoy tenemos China creciendo menos y el mundo creciendo también mucho menos. Te corté, Tomás, no sé si tenías algo más y no pasamos a la Argentina. Dale, una sola cosa más. Una serie de medidas que tomaron hicieron que la caída se calme. Hoy cayó solamente 1.3%, en vez de ser 8% diario la caída, fue 1.3% y también eso ayudó a que el resto de los mercados, que no son el crecimiento de productos, sino es otra cosa, digamos, eso tengámoslo en cuenta, cayeran menos. Hay que ver si son suficientes, son medidas que por ahora no son muy distintas a las que se vinieron tomando a lo largo de los últimos años. Liberan algo así como 100 billones de dólares, 100.000 millones de dólares para fondos prestables para reactivar la economía interna de China, que no sé si será suficiente para reactivar la actividad económica y eliminar la incertidumbre financiera. Y yo me quedaba, Tomás, con este número que vos decías, esto que la bolsa cayó 7, 8 puntos, Agustín, y es lo que vimos reflejado exacto acá. ¿Cuál es el impacto? ¿Es un impacto real
real. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Bueno, mira, la realidad es que el cuadro, el contexto económico internacional para Argentina se viene tornando muy adverso. Rápidamente, algunas de las cosas que se estuvieron hablando acá, tenés un escenario donde, una cosa que no dijimos, Estados Unidos plantea una suba de las tasas de interés, seguramente que antes de fin de año o el mes que viene. Eso implicaría una salida de los capitales de los países de la región y de los países que implican algún nivel de riesgo para las finanzas internacionales a refugiarse en los Estados Unidos. Eso implica una presión devaluatoria sobre muchas monedas. Bueno, lo que hablamos antes del caso de la devaluación del yuan. En el medio de esto, un dólar fuerte te implica precios de los commodities, los productos primarios que Argentina exporta, bajos. Eso también es un impacto negativo para nuestra economía, en un escenario de crecimiento a nivel mundial también mucho más bajo, como mostraba recién José en el caso de China, y con una situación particular de la cual no estamos hablando, pero recordemos que acá lo hablamos hace un par de semanas, que es el caso de Grecia y Europa. Digamos. Todo esto es un poco el resumen de esta tormenta perfecta que en la apertura marcabas que enfrenta Argentina. Si querés, ahora vamos a hacer un repaso por algunas variables y contar un poco cuáles son los canales de transmisión y después vamos a aprovechar a la presencia de Manuel acá. Empecemos para hablar sobre esto. Con el PBI en Argentina, ¿te parece? Sí, primero rápidamente, el dato, el gráfico que estamos viendo ahí es la evolución del PBI, del Producto Bruto Interno en Argentina, desde el impacto, la recuperación posterior a lo que fue la crisis del año 2008 hasta el momento, hasta el último dato al primer trimestre de este año. Lo que vemos ahí es que a pesar de la descripción que estamos haciendo del mundo, sobre todo con Brasil, nuestro principal socio comercial, cayendo este año, se proyecta que vaya a tener una recesión más o menos de 2 puntos para este año, Argentina ha logrado tener registros, tasas de crecimiento positivas, lo cual es todo un logro de política económica por el hecho de haber apostado al mercado interno, haber previsto que esta crisis se profundizaba y venía y haber apostado al mercado interno. Eso lo vemos en los resultados de crecimiento. Una de las consecuencias de los resultados estos de crecimiento tiene que ver con otra variable que podemos ver ahora, que tiene que ver con el mercado de trabajo, la tasa de desempleo. Lo que vemos ahí es la evolución de la tasa de desempleo en Argentina, hasta también el último dato, donde hubo una caída, hubo un registro de 6,6%, y esto es la consecuencia de haber sostenido la actividad económica, producto de haber apostado al mercado interno. Recordemos que muchos el año pasado que se dedican a hacer proyecciones y plantear escenarios, hablaban de despidos masivos, suspensiones masivas. Bueno, nada de eso ocurrió, sino todo lo contrario por esto este tipo me interesa de hacer un parate acá para consultar al viceministro, porque me interesa esto que dice Agustín, porque está bien lo que él señala, había como muchos vaticinios, mucha parte de esa cosa de mala onda, pero yo también he visto economistas que uno pueda considerar sensatos, anunciando que era muy posible que estábamos frente a una situación en la cual iba a aumentar el desempleo en la Argentina. ¿Por qué no pasó? Quitando de lado esto de suponer, que comparto lo que dice Agustín, que a veces hay simplemente mala intención. Pero ¿por qué estaba esta posibilidad del desempleo y hoy nos encontramos con este número? Mira, para mí lo que hay que comprender es que en las economías modernas, digamos, las empresas invierten para vender, para poder vender sus productos. Y cuando la perspectiva de venta viene mal, lo que hacen es dejar de invertir. Y cuando dejan de invertir, dejan de generar empleo. Y en una situación de crisis internacional, la verdad que cualquier inversor, cualquier productor, cualquier empresa puede decir, che, yo no sé si voy a invertir porque me parece que viene la mala. Y digo, para ponerlo muy concreto, cuando un productor argentino invierte, le puede vender a 3 tipos de personas, digamos. Le puede vender al resto del mundo, o sea, puede exportar. Le puede vender a trabajadores que obtengan sus salarios del sector privado, o le puede vender a trabajadores que obtengan su salario del sector público. Acá hago una distinción. Digo asignación universal por hijo, digo jubilaciones, o digo alguien que se puede comprar una casa con un crédito hipotecario del Procrear. O sea, la fuente de gasto son o externa, o privada, o pública. Cuando la fuente de gasto externa viene mal, o sea, el mundo está en crisis, en general la fuente de gasto privada se retrae. Porque dice, che, se viene la mala de afuera, esperemos un poquito para invertir. Entonces ahí lo que hace el Estado, a diferencia de lo que recomiendan muchos economistas, que cuando la cosa se está cayendo te dicen empujala un poquito más, así se cae más rápido, nosotros lo que hacemos es tratar de operar a contrapelo de la tendencia internacional. Entonces cuando uno mira las perspectivas económicas externas, genuinamente podría decir que hoy tendríamos una tasa de desempleo de 8 o 9%, y es de 6,6%. Es de 6,6 porque la verdad que Argentina implementó planes como el Ahora 12, como el Procrear, como el aumento del salario mínimo vital y móvil o de la asignación universal por hijo, que pusieron demanda, que pusieron recursos en el mercado interno, y entonces cuando el mercado externo se empezó a contraer, el mercado interno se comenzó a expandir. De hecho, en el gráfico que veíamos recién del producto,
Argentina tuvo en el tercer trimestre del 2014 una caída en su Producto Bruto Interno. En el primer trimestre de este año estábamos creciendo al 1% y hoy en junio ya estamos creciendo al 3,8%. O sea que también la caída del desempleo es el resultado de que la economía venía creciendo una tasa de 1%, que es una tasa relativamente baja, y hoy está expandiéndose al casi 4%. Eso es lo que ha permitido, los números indican, por ejemplo, que en el primer trimestre generamos 100.000 empleos, cuando en 2014 la creación de empleo había estado relativamente estancada. Con lo cual yo coincido, al margen de que pueda haber malas intenciones, también hay factores reales que le muestran a los empresarios que tienen que ser un poco más precavidos. Muy bien, estamos hablando de la crisis financiera internacional, estamos hablando de cómo repercute en la Argentina. Esto es Economía sin Corbata. Está con nosotros el viceministro de Economía. Nos vamos a un corte, no te vayas que es muy chiquito, ya venimos.